Perfecto, ahí estamos grabando, estamos listos. Ya, empecemos. Muy buenos días a todos, a todas. Un gusto verlos nuevamente en este cuarto encuentro online de la Red Nacional de Territorios Creativos. Como siempre es un gusto ver que ya hay caras que se repiten, siempre lo digo, pero es que realmente es un gusto ver eso, que hay un grupo que ya se repite, que busca este espacio, ¿no es cierto?, como una instancia para poder encontrarnos, conversar y poder también aprender. Así que gracias a todos por estar esta mañana, un poco fría por estos lugares del planeta, todos aquí. Em, bueno, para los que es primera vez que están en este espacio, nosotros somos parte de la Red Nacional de Territorios Creativos, y que antes de empezar a explicar un poquito eso, el José, que es nuestro presidente del directorio y además encargado de las perillas de estos encuentros, nos va a compartir un video muy cortito que cuenta qué es la red. Así que José, corre el video. Chile es diverso, abundante en cultura en todos sus territorios, territorios que se han desarrollado a través de la creatividad de sus habitantes. Con el objetivo de que sigan creciendo y fortaleciéndose, nace la Red Nacional de Territorios Creativos, un espacio que busca visibilizar y articular esas iniciativas locales que han puesto a la cultura y la creatividad en el centro del desarrollo de sus territorios, promoviendo estrategias públicas y privadas para el fomento de la economía creativa, contemplando así la cultura, las artes y todas las industrias creativas. Esta red es un espacio de colaboración que busca fortalecer la identidad, la cohesión social y el desarrollo económico, el desarrollo local sostenible y en conjunto con todos los diferentes territorios de Chile es el centro de esta iniciativa. A través de la Red Nacional de Territorios Creativos se busca relevar a la cultura y la creatividad como alternativas reales de progreso local. Conoce más de esta red en redterritorioscreativos.chilecreativo.cl. Buenísimo, gracias José, ahí por el apoyo técnico. Bueno, solamente para complementar, esta red hoy día está compuesta ya por 9 territorios. Se acaba de sumar un territorio nuevo, que es el barrio Bellas Artes de Santiago. Y nos parece que la mayor virtud de esta red, creo yo, son las personas que la conforman. Son las personas que además vienen junto con más personas, ¿no es cierto?, con más socios que van sumando expertise, conocimiento, vocaciones, ¿no es cierto?, que mueven y que articulan estos territorios. Entonces, lo que busca la red es justamente posicionar a la economía creativa al centro del desarrollo local. Como parte de los ejes de desarrollo de esta red, está justamente tener estos espacios de encuentro online que lo que busca es fortalecer estas relaciones que tenemos, ¿no es cierto?, entre los territorios. Dado que estamos desde Arica hasta Aysén, en el fondo el único espacio, ¿no es cierto?, para encontrarnos es este, que es el espacio virtual, y por eso es que nos gusta mucho tener una instancia para poder encontrarnos entre los territorios, conversar, conocernos e intercambiar ideas y conocimientos. Em, este es el encuentro número 4 de 5. Ya estamos terminando con este primer ciclo de encuentros, y por lo mismo queremos agradecer siempre el apoyo incondicional de Chile Creativo y también del Ministerio de Cultura, que nos apoya activamente para que estos encuentros y otras cosas también sigan ocurriendo, ¿ya? Y hoy día tenemos a una invitada muy especial, que ya como parte activa de la red es una colaboradora generosa e incansable con nosotros. Ella es Paula Trujillo, que junto a Germán hoy día vamos a hablar sobre un tema que creo que ha salido en muchas conversaciones que hemos tenido de forma grupales, laterales, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el mapeo de los territorios, que los mapeos, ¿no es cierto?,
aparecen en todas partes, diagnósticos, mapeos, caracterizaciones, y creo que Paula con el equipo de Conexiones Creativas han hecho un trabajo súper interesante y muy contundente en poder entender para qué sirve un mapeo en un territorio creativo, cuáles son los componentes, cuáles son los elementos que un mapeo debiera estar mirando, ¿no es cierto?, para poder entender quiénes somos, cómo somos y qué cosas podemos también ir haciendo en los territorios y también entre los territorios. Pero antes de irnos a ese espacio ya para pasar materia, hay una tradición que fue heredada aquí por el directorio, que ya hay hartos presentes, que es el Café Territorio. Eh, que, ¿no es cierto?, que antes de la pandemia existían estos espacios de encuentro, de conversaciones, ¿no es cierto?, junto con un cafecito. Bueno, esa misma instancia es la que nosotros intentamos de emular de manera online. Y como ya es tradición, les vamos a regalar 8 minutos, y seremos muy estrictos con el tiempo, para que hay alguien con el micrófono abierto. Ahí. Los vamos a juntar en grupitos aleatorios para que se encuentren, se conozcan, para que los que ya se conozcan, se conocen, se pongan al día, y para los que no, se presenten también ante ese grupo. Es un espacio completamente libre para conocerse, para ponerse al día, y volvemos a este espacio de todos, ¿ya? Entonces José está armando en este minuto grupitos aleatorios y que siempre nos pasa que se quedan cortos de tiempo. Entonces ahí mi sugerencia es que aprovechen esos 8 minutitos para que les saquen el jugo entre ustedes, ¿ya? Son las 11:42, entonces nos encontramos de vuelta a las 11:50. Perfecto. Hola, a los que van llegando recién. eh, Estamos ahora en unos grupos más pequeñitos, solamente para compartir un espacio de conversación y ponerse al día de manera aleatoria. Así que, José, yo no sé si puedes sumar a las personas que van llegando a grupos para que Sí, también... tienen que aceptar entrar al grupo. Perfecto. Entonces, Camila, Jime, hola Jime. Perfecto. Floan. Jime, ¿te llegó la invitación para que te vayas al grupito? A mí no. A ver, José, si lo pudieras meter en un grupito, y si no, conversamos entre nosotros también. Oye, igual estoy terminando otra reunión, así que puedo hacer- ¿Qué cosa? estoy terminando otra reunión. Ah, ya. Dale, entonces ponte en silencio ya. Perfecto. Yo no sé si alguien llegó recién, José, para poder explicar en qué estamos. Ahí llegó Pablo, etcétera. Ahí, bien. Listo, ya, ahí volvimos. Entonces, me gustaría hacer súper rapidito recapitular, en el fondo, los primeros 3 encuentros y por qué estamos haciendo este hoy día. El primer encuentro, que fue también con Paula Trujillo, lo que hicimos fue como definir qué son los ecosistemas creativos. Las tipologías, hablamos de que son, por ejemplo, espontáneos, hay unos que son, ¿no es cierto?, diseñados, ¿cierto?, para que estos se instalen en los territorios, etc. Luego, el segundo encuentro lo hicimos también con Conrado, en donde fuimos ya hablando sobre la polinización cruzada. En el fondo, ¿cómo podemos hacer para empezar a vincular ciertos temas que aparentemente no tienen mucha relación? Y cómo podemos nosotros como
como creativos, creadores, gestores culturales, poder también trabajar en áreas, ¿no es cierto?, que podemos también serles útiles, ¿ya? Entonces ahí em, este concepto me encanta porque justamente junta, ¿no es cierto?, estos dos mundos. Luego, el tercer encuentro fue ya como empezar a ver casos reales, dado todo lo anterior, en el fondo, cómo podemos ya verlo en casos reales chilenos. Y para eso invitamos a María José Mira, a la COTE, en representación de Frutillar Ciudad Creativa, y también a Mauro Cifuentes, que también anda por ahí, representando a Valpo Creativo, para que nos cuenten cómo dos ciudades chilenas que tienen esta nominación también de la UNESCO, cómo entienden y viven y se han creado en torno a la economía creativa. ¿Hay alguien con el micrófono prendido para que le ponga silencio? Gracias. Y con estos dos casos lo pudimos como llevar a tierra, ¿no es cierto? Y casos súper distintos, pero espérate, ¿hay alguien con el micrófono? José, ¿me puede ayudar ahí a silenciarlos? Gracias. Entonces, son casos reales. Y hoy día ya estamos, ¿no es cierto?, empezando ya a cerrar este ciclo con Paula, en donde vamos a mapear los territorios. ¿Por qué hacer un mapeo, una caracterización es importante, ¿no es cierto? ¿Para qué nos sirve? ¿Y cuáles son las oportunidades que podemos identificar a partir de estos mapeos, ¿no es cierto?, a modo general? Entonces, lo que vamos a hacer hoy día con Paula es que ella nos va a contar y compartir una metodología que Conexiones Creativas han diseñado, que al finalizar su presentación nos va a compartir después los links para que lo hagamos. Y vamos a entender ciertos criterios, que son 8 criterios, que son súper importantes y son los principales, para poder identificar dónde estamos o cómo estamos desde los territorios de cada uno de nosotros en base a esos criterios. Y luego vamos a dividirnos, a hacer un trabajo muy cortito para poder ir trabajando en cada uno de estos criterios desde sus territorios, ¿ya? Entendiendo que hoy día en este grupo, que somos 42 personas, habemos personas de diferentes territorios muy distintos de Chile y también de afuera, pero sobre todo chilenos, en donde justamente esta diversidad de la que siempre hablamos, que es muy desafiante, pero a la vez es muy rica, va a poder nutrir fuertemente las conversaciones, ¿ya? Entonces también la invitación es a poder como conversar desde cómo cada uno ve su territorio, ¿no es cierto?, en torno a estos criterios que Paula nos va a compartir después, ¿ya? Entonces ahora los dejo con Paula unos minutitos para que ella presente, nos dé un contexto base, y luego vamos a volver a una mesa de trabajo más cortita, ¿no es cierto?, para poder ya ir bajando algunas ideas. Así que Paula y Germán, amigos de la red, les dejamos el micrófono para ustedes. Muchas gracias. Hola, muy buenos días para todas y todas. Yo acabo de poner aquí mi cronómetro de modo que sea súper eficiente en el tiempo. Quiero, ante todo, presentarles a mi compañero Germán. Germán, te presentas, porfis, que te conozcan, porque Germán va a ser el enlace de ustedes en este tema de aquí en adelante para cualquier inquietud, cuestión, pregunta. Hola, Germán. Hola Paula, gracias. Buenos días a todos. También veo caras nuevas, a Mauricio, a María José, caras que vimos el año pasado en el encuentro que se llevó a cabo aquí en Bogotá. Entonces, qué rico volverlos a ver. Pues bueno, yo soy Germán Escobar, hago parte del equipo de Conexiones Creativas desde hace un par de años, los apoyo con distintos proyectos. Soy curador de arte, museólogo y gestor cultural. Y bueno, este año voy a estar apoyando también en todo lo relacionado con el encuentro de distritos creativos y culturales de América Latina y Europa que se va a llevar a cabo en la ciudad de Medellín. Y pues nada, un gusto conocerlos a todos y muy emocionado de estar aquí con todos ustedes. Gracias, Germán. Bueno, si quieres de pronto dejarles por el chat interno tus coordenadas, muy rico,
porque la idea es que si de esta sesión, como decía ahorita, tienen inquietudes, dudas, quieren profundizar, etcétera, pues Germán va a estar feliz de conversar con ustedes. Nada, un saludo muy fuerte a todas y todos, caras que conocemos y queremos mucho, Mauricio, Juan André, Ellen, María Teresa. Yo por aquí estoy revisando, quiero decirles buenos días a Jimena, qué bueno que estén por aquí, me ilusiona mucho, a María Francisca, bueno, aquí me encanta María José, mira, Lenurra, no, solo caras emocionantes, eso nos tiene muy felices. Vamos entonces a compartirles en estos minutos esta metodología que diseñamos el año pasado. Habrán mejores, estoy segura, habrán otras, digamos, que podrían sumarse a lo que vamos a presentarles, también estoy segura, y por eso el enlace, digamos, de Germán es importante, porque lo que queremos también es poner esto a disposición con honestidad, y que si alguno de ustedes o alguna quiere complementarla, nutrirla, la quiere aplicar, tiene reacciones al respecto, pues como siempre estamos ávidos, nos encanta construir en equipo. Esta metodología nace el año pasado, fruto de un proyecto que Conexiones Creativas estaba ejecutando para el gobierno de Colombia. La comparto conservando los logos y las marcas del año pasado, y quiero dejar eso, digamos, en la grabación, la constancia de que corresponde en términos del lenguaje de marca al momento político que Colombia vivía el año 2022, pero el contenido, digamos, fue desarrollado por Conexiones Creativas. Entonces, quiero pedirles que si alguien va a compartir ese material, pues sea como muy cuidadoso en ese aspecto, que es pues un aspecto importante como político a nivel de Colombia. Conexiones Creativas, y lo introduzco de manera muy breve, es una entidad sin ánimo de lucro. Llevamos 10 años trabajando en pro del ecosistema creativo cultural de Europa y América, y en ese ejercicio, digamos, de trabajo de Europa y América, hemos venido trabajando, por ejemplo, sobre todo con emprendedores y creadores, más de 15.000 beneficiarios por nuestros programas. Hemos venido trabajando en políticas públicas, de hecho hemos hecho algunos proyectos para el Ministerio de las Culturas de Chile, como el Plan de Internacionalización, por ejemplo, el año pasado, pero venimos trabajando muy fuertemente en el tema de territorios y distritos creativos, y ha sido un honor siempre ser cómplices de ustedes aquí en la red de distritos de Chile. Entonces voy a presentarles primero el contexto de esta metodología de mapeo y caracterización que diseñamos el año pasado. Eso lo haré en 4 o 5 diapositivas. Luego les voy a mostrar un ejemplo concreto, síntesis de lo que arrojó. Y por último, les voy a mostrar un poco cómo se nutrió y se diseñó esa herramienta, para que luego pasemos a los grupos de trabajo que Teresa les está anunciando, de modo que podamos diseñar como esa agenda de cada uno de los equipos. Por aquí me van a ayudar también con un tema del cable, que tenemos una situación, y ya nos vamos a ir entonces. Muy bien. Vamos entonces, quisiera asegurarme que todas y todos ustedes estén viendo esta pantalla. Si alguien tiene dificultades o si no se ve, me lo dicen por favor. Bueno, creo que si no ha habido mensajitos es que se está viendo muy bien. Entonces, esto, como les decía, corresponde al año pasado. Conexiones Creativas se gana una licitación del Ministerio de Comercio, y eso es importante, digamos, dejarlo claro, que reunía recursos de otros ministerios, incluyendo Cultura y una entidad que se llama Colombia Productiva, para hacer quizás el proyecto más robusto que se hizo en el gobierno presidencial pasado, alrededor de los distritos o territorios creativos y culturales. Tuvo una circunstancia que lo hizo aún más excitante, y es que se diseña, firma e inicia a ejecutar en enero del año 2022, con una presidencia de la República determinada, y se entrega en noviembre, diciembre del año pasado con otra presidencia. Ese ejercicio, digamos, de transición en los dos gobiernos fue pues muy retante, no lo niego, pero también fue como interesante para lograr, por ejemplo, que el nuevo gobierno nacional dejara en el nuevo Plan de Desarrollo de Colombia el tema de territorios y distritos creativos bajo un nombre diferente. Eso sinceramente creo que es secundario, lo importante es que esto siga, y de hecho, como noticia interesante contarles que hoy ya tenemos entre manos un borrador de contrato que firmaríamos el nuevo gobierno de Colombia y Conexiones Creativas para darle continuidad a este proyecto. Esta es noticia de hace 3 minutos que Germán también estaba esperando, así que eso nos tiene muy felices, que esto que les voy a contar va a tener continuidad. Entonces, al año pasado, compañeras y compañeros, Colombia tenía por plan de desarrollo 98 distritos o territorios creativos y culturales reconocidos en 49 municipios en 20 departamentos.
Más allá del número, que es un tema que podríamos discutir, yo creo que era un número, digamos, muy alto. Cuando hay tanto, a lo mejor uno se pregunta qué significa ser un distrito creativo y cultural, pero pues ese será otro debate, no será hoy el tema. Y lo primero que hicimos, la primera fase del programa, fue un ejercicio de caracterización de 10 de esos 98 distritos, donde los criterios de selección era que tuviésemos información disponible, teníamos también la misión de detectar sus estados de gobernanza, un tema del que hablamos mucho en la primera sesión que evocaba Teresa, sobre la madurez del proceso, digamos, de toma de decisiones, la vocación del ADN y qué tipo de municipio. En Colombia hay 5 tipologías de municipios, con lo cual hay municipios tan grandes como Bogotá, que es la capital, y municipios luego muy pequeños de unos cuantos cientos de habitantes. Y como teníamos 98 distritos, pues teníamos el reto de que la caracterización no solamente se hiciese en grandes distritos, sino que tuviésemos realmente un ejercicio diverso. Entonces, ese fue otro criterio importante. La conclusión, digamos, de ese primer ejercicio de caracterización fue que en esos 10 distritos teníamos 8 volcados a artes y patrimonio, 1 de industrias culturales, 1 de creaciones funcionales y solo 1 de ciencia y tecnología. Allí está, digamos, el mapa de cómo estaban repartidos por departamentos de Colombia. Y lo primero que quisimos conocer en la fase A, que es la que ustedes ven marcadita con ese triángulo, era nivel de desarrollo de la vocación, nivel del ecosistema cultural y creativo, estructura de la gobernanza, nivel de sostenibilidad, dinámica económica de activos y la potencialidad para el turismo y la internacionalización. En esa primera fase A, que les acabo de contar y en la que una persona de nuestro grupo estuvo volcadísima, que se llama Elsa Botero, algunos de ustedes la conocerán, yo sé por ejemplo que María Francisco Pizarra la conoce, Ellen quizás también, y digamos que Elsa es muy buena en nuestro equipo haciendo investigación en campo, etcétera. Ella, digamos, hizo este ejercicio y lo que encontramos allí, a grandes rasgos, fue que la mayoría de esos distritos que mapeamos en la fase A se encontraban en fase de estructuración y de semilla, que todos veían en el turismo una oportunidad de desarrollo, que ninguno tenía planes de sostenibilidad a largo plazo, entonces nos prendió una alarma a nosotros y al gobierno nacional, que el 100% de los funcionarios a cargo de esos distritos no estaban dedicados de manera exclusiva a ese proceso, que ninguno contaba con estructuras de gobernanzas definidas, que el 90% no tenían espacios físicos de operación, digamos, de ese nodo central de la gobernanza, que solo el 10% tenían actores culturales identificados, que el 90% no tenían convenios de apoyo para trabajar, digamos, una gobernanza en quíntuple hélice. De eso hablamos mucho en la primera sesión de esta red en la que los acompañamos, de esa gobernanza donde está la academia, donde está la empresa privada, donde están los vecinos del territorio, donde está el sector empresarial y donde está, por supuesto, el ecosistema creativo y cultural. Solo uno de esos 10 primeros tenían metodologías para generar encadenamientos productivos, o como lo llamaríamos nosotros en lenguaje de conexiones, polinización cruzada, que ya lo citaba Teresa. Solo uno tenía toma de decisiones claras e inclusión de otros participantes de la sociedad, y nos alarmó muchísimo que no habían agendas de trabajo con los tejidos empresariales. El escenario pues era retante, y esto era a comienzos del año pasado. Entonces, a partir de ese mapeo de fase A que les conté, venía, digamos, ya un siguiente ejercicio donde Conexiones Creativas tenía la misión de acompañar a 12. Se habían mapeado en la fase inicial 10, y en esta siguiente fase teníamos la misión de acompañar integralmente a 12 distritos creativos y culturales en un ejercicio integral que incluía formular planes de sostenibilidad en el corto, mediano y largo plazo, consolidar modelos de operación y gobernanza, dar elementos para desarrollar estrategias comunicacionales, concebir estrategias internacionales, estimular proyectos productivos y de encadenamiento y buscar la sofisticación de su oferta de bienes y servicios creativos y culturales. Es decir, de ese escenario pues tan incipiente que les narré que encontramos en la fase A, teníamos la misión con 12 de ellos de pasar a esto. Y adicionalmente, por ser recursos que además venían del Ministerio de Comercio, teníamos un reto adicional, que era no solamente incubar los 12 distritos, sino además acompañar a lo que el Ministerio de Comercio de Colombia llama 120 unidades productivas. Es decir, en cada uno de los 12 distritos teníamos que acompañar a 10 unidades productivas, museos, emprendimientos, hoteles, restaurantes, centros culturales, dependía de la composición de cada distrito, también en su consolidación,
porque en últimas pues hay ecosistema creativo, hay distrito creativo y cultural, sí hay tejido creativo y cultural. Entonces el reto pues era mayúsculo, con lo cual pasamos a una segunda fase entre abril y junio, que fue en una fase en la que se postulaban ya no las 10 iniciales, sino las 98 distritos de Colombia, y de esos 98 elegíamos a 12, pasábamos a una siguiente fase, que es la fase C, que era la de asistencia técnica, donde todo esto que acabo de contarles tenía que pasar de manera velocísima y rigurosamente técnica en 4 meses. Germán lo sabe bien, tuvimos el año pasado un año demoníaco, un año muy exigente, y al final debía quedar un kit de herramientas donde había una serie de elementos para que otros distritos de Colombia no beneficiarios directos lo aprovecharan. Ese kit ya lo tiene en su correo electrónico Teresa y José Foyaisen, de modo que les puedan compartir a ustedes algunos de los elementos que serían una publicación resumen de lo que vamos a hablar, muy pedagógica, con todo muy detallado. 2, una lista de podcast donde esto está contadito en capítulos de 13 minutos, muy sencillos, para que se lo vayan escuchando en el carro, mientras salen a caminar y profundicen en estos temas. Y también hay un ejercicio de YouTube con una playlist con todas las mejores sesiones que tuvimos el año pasado. El programa avanzó de esta manera y duró 4 meses y logramos efectivamente que esos 12 territorios creativos avanzaran de manera notable. Muchos de quienes estuvieron de ustedes en el encuentro el año pasado en Bogotá pudieron conocer los casos de La Ceja, de Marinilla, etcétera, y vieron efectivamente de ese lugar incipientísimo en que los encontramos a donde logramos llevarlos en evolución al final del año. Y además logramos trabajar no con 120, sino con 130 unidades productivas e impactar en 3.203 empleos. Así que fue un proceso realmente muy, muy, muy duro, no lo niego, pero fue un proceso también muy, muy bonito y eso nos deja muy satisfechos. Dicho esto, entonces, quiero mostrarles uno de los ejemplos, digamos, que tuvimos en el proceso, y ahí entramos como en esa explicación del resultado de la caracterización. Yo quiero explicar uno que sea un poco más como exótico para muchos de ustedes. Aquí los estoy recurriendo a varios. Este creo que es de mis favoritos. Deme un segundo, que es el de San Jacinto. Muy bien, es este. San Jacinto es un municipio que está a unas 2 horas de Cartagena de Indias, es decir, está en la zona caribe de Colombia, en una zona que es un enclave geoestratégico donde todos los grupos, digamos que están combatiendo por el control territorial en Colombia, están asentados, que se llama Montes de María, es decir, es un lugar con una problemática enorme con presencia de guerrilla, de grupos paramilitares, del Clan del Golfo, es decir, los peores dolores de Colombia se juntan en este enclave geoestratégico, y allí hay un municipio que tiene una riqueza patrimonial infinita, con lo cual ya se imaginarán que trabajar en este territorio pues tuvo un reto adicional, que era el reto de seguridad, el reto de movilidad, pero creo que es de mis favoritos y fuimos muy felices trabajando con ellos. Se llama Distrito Cultural, Patrimonial y Turístico de San Jacinto. Esto es, digamos, fruto del proceso, como este nombre en el que evoluciona. Y en este proceso de acompañamiento llegamos a este tablerito mágico, que es el tablerito en el que vamos a trabajar ahora en los grupos de trabajo, porque un poco es una síntesis como un primer momento ya de mapeo más profundo que hicimos con ellos, y que es el que evocaba Teresa que trabajaremos ahora. Y es que ya cuando empezamos a trabajar con San Jacinto, lo que decimos es, para poder acompañar a San Jacinto, pero este es uno de 12 distritos, en esa evolución de unas fases súper incipientes a que realmente, digamos, maduraran en su proceso a lo que terminó siendo en diciembre, decidimos trabajar con San Jacinto y con los 12 distritos en ese mapeo de caracterización y luego en el acompañamiento ya en la puesta en marcha de decisiones en 8 ejes. El eje 1, que es un eje en el que trabajaremos ahora en los grupos de trabajo, valga la redundancia, es el eje de vocación, ¿cierto? ¿Qué tan clara es la vocación de los distritos? Y aquí voy lanzando hipótesis que las lanzo con mucho cuidado, pero que estoy dispuestísima a dar los debates, y es, los distritos deben tener claridad, digamos, en sus naturalezas y en sus vocaciones, pero deben tener una composición mixta que oferte, digamos, unos servicios integrales. Es decir, en San Jacinto, la vocación es alrededor de patrimonio
y alrededor de expresiones musicales muy tradicionales como la gaita, por ejemplo. Quien aquí sea un fan de la música quizás habrá oído hablar de los gaiteros de San Jacinto, tienen un premio Grammy, imagínense ustedes, pero ya necesitamos que además de esto haya hoteles, haya banca, haya restaurantes, es decir, que ya como todo un ecosistema que lo complemente. Entonces, primer eje, siempre que incluye este mapeo, es vocación. El segundo eje que siempre trabajamos es ecosistema cultural y creativo. Ya lo decía hace un rato y lo ratifico, sin ecosistema creativo y cultural no tienen sentido los distritos o territorios creativos. Entonces, si los conocemos, si estamos trabajando en la consolidación de esas llamadas unidades productivas de las que yo les mencionaba hace un rato, que teníamos el reto de hacerlo en este programa, si tienen, por ejemplo, mercados con producciones diferenciales, si esos emprendimientos, gestores, organizaciones o empresas asentadas en el territorio creativo están pudiendo tener una proyección nacional o internacional fruto de este proceso, etc. Tercer eje que incluye ese mapeo, el ejercicio de gobernanza. Este es un tema crítico, vieron además que era un tema donde habían enormes falencias en lo que encontramos inicialmente, es decir, si además de instrumentos públicos y de delimitación geográfica, existen estructuras administrativas, jurídicas, operativas, con roles, se ven unas mesas de articulación con stakeholders para liderar ese territorio creativo, se influencia de ese territorio en las políticas públicas. Ese es como el tercer eje que siempre medimos y mapeamos. Porque a veces los mapeos, y con respeto, ¿verdad? También lo digo, se quedan a identificar unos activos, 8 edificios, 5 vías, 3 museos. Ese será un ejercicio de arquitectos muy valioso, pero a mí se me queda corto, me parece limitado en términos, digamos, de lo que un mapeo, una caracterización de un territorio creativo incluye. Por eso diseñamos esta metodología, que además hoy está abierta y pública, así que, como decía Tere, van a tener el link y van a poder autodiagnosticarse, automapearse, y ahí Germán les va a ayudar y nos dará mucho gusto pues emprender una conversación con sus procesos. Cuarto criterio que incluimos fue el de sostenibilidad, no solamente desde lo ambiental, sino una sostenibilidad en términos de que haya unas entidades comprometidas, que haya planes de trabajo, presupuestos, porque no todos los territorios creativos y culturales tienen un director o directora, una persona a cargo, una mesa, digamos, que tome decisiones, la capacidad de gestionar proyectos, de tener un presupuesto. Y en momentos de cambios de gobiernos es crítica esa sostenibilidad financiera para que esto no sea un asunto de un cuatrenio, de un alcalde o de un gobernador o de un presidente, sino que sean proyectos, digamos, de largo aliento. El siguiente criterio que decidimos incluir fue dinámica económica, en términos de si hay una capacidad alrededor de ese territorio y distrito creativo de efectivamente, tanto desde la gobernanza como desde lo que genera alrededor del ecosistema, de tener una capacidad de funcionar, de decidir vamos a hacer un proyecto de señalización y existe, digamos, los recursos para, donde además los agentes del territorio también aporten un poco, no solamente los grandes stakeholders, si por ejemplo sabemos cuál es la oferta y demanda que existe en este territorio creativo y cultural, si estamos generando por ejemplo un ejercicio de compra cruzada entre los agentes que están en el territorio, porque a veces veíamos que le compraban el papel a una empresa que está a 8 horas de distancia, cuando tenían una litografía en el mismo territorio creativo y cultural, y nos importa pues muchos ejercicios de consolidación interno, si existen por ejemplo mercados creativos y culturales al interior, si existen ferias, festivales que generen una dinámica económica en el mismo. Luego decidimos incluir en ese mapeo el tema de activos, si hay un conocimiento de los activos tangibles por instrumento público, es decir, ahí sí necesitamos a los arquitectos, si hay museos, si hay centros de eventos, si hay centros de convenciones, ¿cierto? Y de qué manera están insertos en la dinámica del territorio creativo, porque a veces existen esos museos o esos equipamientos, pero no están realmente conectados con la conversación del territorio creativo y cultural, a veces no se usan, no se insertan, por ejemplo, en esa lógica del festival o el gran evento del territorio creativo, entonces nos importaba mucho ese componente de los activos. Luego estaba el tema del turismo. Ya les dije que en ese primer mapeo que nos dio datos tan preocupantes iniciales, todo lo que sí decían es que en el turismo había una enorme posibilidad, pero no solamente nos bastaba con que la necesidad estuviese reconocida, sino que el turismo estuviese en la agenda de ese territorio creativo, desde planes, políticas, infraestructuras autogestionadas, oficinas o secretarías de turismo, gestiones de infraestructura turística, instalaciones territoriales de infraestructuras nuevas, narrativa, presencia en los grandes eventos de turismo del mundo,
para promover ese destino, articulación para venderse efectivamente de manera concatenada, etc. Y el último de los componentes era agenda internacional, no solo porque Conexiones pues impulsa una plataforma de distritos Europa-América, en eso soy pues muy sincera, sino porque esa conversación entre territorios creativos de país a país, de continente a continente, es muy importante para generar intercambios, para movilizar procesos, etc. Entonces ahí nos preocupaba saber si había políticas de internacionalización, si existían, por ejemplo, agencias que lideraran los temas de cooperación internacional, de inversión extranjera, de relaciones internacionales, si había, digamos, un ejercicio de free press internacional o no, etcétera. Y en ese ejercicio, y sé que ya me quedan solo 3 minutos y voy a ser muy cuidadoso con esos 3 minutos para ceñirme al tiempo de manera estricta, por ejemplo, en el caso de San Jacinto, ese distrito de patrimonio, de músicas patrimoniales, este fue el resultado. Donde ustedes ven el verde es donde ubicábamos como una especie de tablero de control la realidad de San Jacinto, con lo cual San Jacinto estaba en etapa 1, que es estructuración, en gobernanza, en sostenibilidad, en dinámica económica, en activos y en agenda internacional. En etapa 2, en semilla, estaba vocación, ecosistema cultural y creativo y turismo, y de esta manera sintetizábamos un ejercicio que pues no les voy a abrumar, enorme, ¿cierto? Donde hacíamos pues un levantamiento de información primero, luego un ejercicio de encuestas, que son los links que les va a mandar Teresa, que lo organizamos además en un mecanismo súper interactivo, sencillo, pedagógico, que arrojaba internamente, y con eso no abrumábamos al distrito unas sábanas de Excel que las trabajaba nuestra compañera El Sabotero, enormes, y luego lo sintetizábamos aquí. Porque con todo respeto a todos los que hemos hecho mapeos y diagnósticos, debemos reconocer que nos gusta hacerlos complejos, difíciles, inaccesibles, que cuanto más difíciles parece que creemos que son mejores. Y nuestro criterio en Conexiones Creativas es el contrario. Debe haber mucho rigor técnico, pero tenemos que ser muy pedagógicos y muy amables comunicacionalmente. Porque yo a la hora de presentarle a un alcalde esto, o a la hora de presentarle a las 10 unidades productivas de ese municipio, el estado, su distrito, o los stakeholders, lo que tengo es que mostrarles en una sola imagen la realidad de su distrito, que ellos se comprometan y que entiendan, por ejemplo, y por eso es un tablero de control pues que es muy amigable, que con pequeñas decisiones ellos pueden pasar, por ejemplo, en el ítem turismo de etapa semilla a etapa crecimiento. Porque si yo no solamente me quedo con planes y políticas o infraestructura autogestionada y al instante conecto el propósito del territorio creativo y cultural con la oficina y secretaría de turismo local, ya muy rápidamente puedo activar mi siguiente etapa. Eso implicará una serie de activaciones, maduración del proceso, etcétera. Entonces, esta, digamos, era la gran síntesis de un proceso pues muy robusto técnicamente, que además lo acompañábamos de todo un ejercicio interno de 4 meses donde hacíamos la identificación de la propuesta de valor, que también tenía un trabajo técnico enorme, pero que se sintetizaba en cosas como estas, que luego nos llevaba a semanas, meses, horas, diseñando el modelo de gobernanza con ellos de su propio distrito creativo. Esto no era pues un ejercicio tecnócrata donde es esto más esto y se sientan esto, sino que teníamos un ejercicio amplísimo de debate y construcción para llegar a la mesa de gobernanza de cada territorio creativo y cultural, es, digamos, muy propia de cada uno, y de esa manera pues se activaba como todo un proceso. Termino mostrándoles esto, y en esto que sí puede ser muy denso, juro que no me quedaré más que los 20 segundos que me quedan, porque el link que les va a mandar Teresa los va a ir llevando por una herramienta muy amigable. Ya no está brandeada de esta manera, ya tiene un brandeo, digamos, más genérico de Conexiones Creativas. El brandeo que ven ahora, insisto, como lo decía hace un rato, es el que correspondía al gobierno de turno de ese momento en Colombia, pero es, digamos, ese proceso de mapeo y medición tenía fundamentalmente 3, 4 etapas. Una primera en la que levantábamos mucha información primaria y secundaria de ese territorio creativo, es una tarea interna de Conexiones Creativas. Una segunda en la que los líderes de ese distrito diligenciaban este link, insisto, que les va a mandar Teresa. Una tercera en la que hacíamos una entrevista a profundidad con los líderes del distrito y contrastábamos lo que habían puesto en la herramienta, porque uno a veces tiene la tendencia a poner cosas perfectas en estas herramientas,
porque creo que lo están evaluando y aquí lo que importaba no era ganar el año, sino poner en evidencia cómo estábamos, y en la entrevista se desnudaban un poquito más y pues digamos que se bajaba un poco la presión, entonces poníamos como un escenario de más contexto, digamos, las respuestas, y una cuarta en la que esto arrojaba un Excel enorme, ¿cierto? Y Elsa de nuestro equipo ya corroboraba con las fuentes primarias y secundarias y salía ese tablerito de control sencillo y pedagógico, que era, digamos, con el que trabajábamos con cada territorio creativo. Entonces, en ese proceso que ustedes van a ver, en ese link que les va a mandar Teresa, estaban esos 8 ítems: vocación, internacionalización, turismo, ¿cierto? Desagregados en preguntas genéricas sobre el distrito, pero por ejemplo, si tiene página web, luego iba evolucionando, por ejemplo, en redes sociales, y luego iba entrando, digamos, a preguntas como si este distrito era un distrito inducido o era espontáneo, que definía mejor su vocación, si artesanía, artes escénicas o gastronomía, y se iban haciendo, digamos, más exigentes las preguntas sobre los objetivos sobre los que se basaba ese distrito. Aquí tenemos, por ejemplo, que entender a fondo la red de agentes y entidades que hacían parte de ese distrito. Luego, por ejemplo, íbamos entrando en las unidades productivas de ese territorio creativo, ¿cuántas hay? Habían preguntas sobre el empleo, por ejemplo. Entonces nos tenían que decir más o menos cuántas unidades productivas y el tamaño promedio que tenían esas unidades productivas, que luego, insisto, eso se corroboraba con la información primaria o secundaria. Nos importaba mucho, por ejemplo, ver qué eslabones de la cadena de valor estaban bien representados en el territorio creativo. A veces los territorios solo tienen creación y entonces eso se vuelve, digamos, un techo de cristal irresolvible porque no hay circulación, no hay exhibición, no hay dinámicas de consumo y apropiación. Entonces nos interesaba entender ese tipo de realidades del territorio creativo y cultural o de ese ecosistema. Nos interesaba, por ejemplo, preguntar mucho por otros sectores que no son propios del ecosistema creativo y cultural. Creo que esa es otra falencia general que han tenido muchos mapeos que conocemos, y lo digo con respeto, y es que nos quedamos en el ecosistema por el ecosistema y para el ecosistema, y no entendemos que en esa polinización cruzada el ecosistema se conecta con el mundo de los alimentos, se conecta con el mundo de los servicios, se conecta con el mundo bancario, ¿cierto? Se conecta con el mundo productivo, y por eso nos interesaba mucho, digamos, indagar por otros sectores que son importantes en ese territorio. Y de esa manera, y ya insisto, lo van a ver ustedes pues en lo que les va a mandar Teresa, iban ellos resolviendo esto. El tiempo promedio que tomaba desarrollar este proceso, digamos, de autorreferenciación por cada líder de distrito es de 1 hora. Y eso lo teníamos súper cuantificado. Entonces parece denso, pero si tú te ponías 1 hora en 2 bloques de 30 minutos, eso te quedaba listo, y todo lo demás lo hacía, digamos, conexiones creativas. Y de esta manera, pues teníamos, digamos, esos insumos que les mencioné. Esto entonces, que es justo lo que va a compartirles Teresa, es la base, digamos, de una propuesta que tiene mapeo, que tiene caracterización, que tiene un ejercicio de diagnóstico y que permite en un tablerito de control muy sencillo tomar decisiones para generar saltos, para tomar decisiones que permitan la evolución del territorio creativo y cultural. Ustedes van a recibir la publicación que lo resume y lo explica pedagógicamente, van a recibir el enlace al podcast para que escuchen esto más chévere, más amable, y lo puedan profundizar, y van a recibir el link para que quien quiera dedicar 1 hora de su tiempo a mapear su propio territorio lo haga, y Germán Escobar estará encantado de acompañarles en sus dudas e inquietudes. Termino, me pasé 3 minutos, pido perdón, y aquí estoy lista para ustedes. Estuvo perfecto, Paula, gracias, porque creo que además fue súper inspirador, sobre todo ver ese mapa finalmente, que me parece que es como la herramienta más concreta también para poder bajar a tierra, ¿no es cierto?, todo esto que se levanta. Antes de irnos a los grupos y a trabajar, me gustaría hacerte una pregunta que puede también ayudarnos a lo que viene. O sea, son 2 preguntas. La primera es, ¿cada cuánto tiempo ustedes recomendarían mapearse, automirarse? Porque muchas veces pasa que hay caracterizaciones o encuestas, por ejemplo, que se hacen una vez y después nunca más. Entonces, esa es la primera pregunta. Y la otra pregunta, dado que en este grupo, que somos 40 y tantos, hay muchos territorios muy diversos, como siempre lo digo, pero además en diferentes estados de avance y de construcción,
¿cuáles son como los pasos a seguir una vez que uno ya levantó esto? Que es como una foto maravillosa, que puede abrumar un poco, pero también como darte directrices. Entonces, dos preguntas muy cortitas, perdóname. Maravilloso. Pues, Tere, el año pasado con el programa que hicimos para Colombia, hicimos 2 mapeos, uno al principio y uno, digamos, al final. Nuestra sugerencia es que este sea un ejercicio anual. Yo estoy de acuerdo contigo y de verdad que no quiero sonar pues como crítica, pero sí quiero como a veces llamarnos la atención a quienes trabajamos en ejercicios de observancia. Y es que montamos a veces unas herramientas tan densas, tan complejas, que se vuelve imposible volver a ellas. Y yo a veces pienso que lo más importante en la observancia no es la perfección de la herramienta, sino la continuidad en los procesos. Mapearnos una vez y que nunca más suceda, pues no sabría decir, digamos, qué utilidad tiene. Creo que es más interesante esa herramienta, que puede ser no tan perfecta, que se haga cada año, etcétera, que permita ir como haciendo una toma de decisiones. Entonces, nuestra sugerencia es anual y bueno, con la buena noticia de que parece que este año y hoy ya resolvimos el tema con el Ministerio de Cultura de Colombia, pues seguramente esto va a volver a hacerse muy rápidamente, tanto que Germán ya está listo para no dormir de aquí a noviembre del presente año. Y lo segundo es frente a lo que implica, ¿cierto? Entonces, digamos, en este caso, la fase 1, como lo decía, fue levantar unas informaciones primarias y secundarias, pero claro, es que nosotros éramos un agente externo. Estoy convencida que para ustedes esa fase, digamos, ya está lista, porque es que ustedes en sus territorios están ahí todo el día involucrados y tienen todos los insumos. Lo segundo es destinar 2 medias horas, y 2 medias horas porque la herramienta, digamos, de autodiagnóstico está dividida en 2 partes, pensando sobre todo en que, pues si se cae el internet o se te apaga el computador, tienes que volver a empezar. Entonces lo dividimos en 2 mitades, que además también tiene una lógica metodológica de por qué fue definida, pero es invertir 2 medias horas de tu tiempo, es decir, 1 hora de tu tiempo en resolver esto a conciencia. Es decir, como lo dije hace un instante, no es vamos a quedar bien, ese no es el objetivo, sino realmente cómo estamos. A partir, digamos, de esos insumos que llegan allí, digamos que prácticamente la herramienta en un par de días somos capaces de entregarte la foto, etcétera, y de discutir, digamos, la planilla, ¿cierto? De intentar ya digerir ese Excel que puede ser un poco abrumador, que nos queda internamente a nosotros, ya en una conversación, una entrevista de contratación. Así lo diseñamos nosotros el año pasado. Esa reunión que ya vi, la pregunta dura 1 hora. A nosotros nos gusta mucho ser muy eficientes. Y más bien, uno le entrega ese Excel, por ejemplo, al líder de ese distrito, y lo que le decíamos el año pasado a Teresa, quien acaba de hacer la pregunta sobre la hora, es este Excel, que ya lo discutimos en esta hora de entrevista, te queda a ti y ya revísalo, digamos, con más detalle, ¿cierto? Y digamos, nos ha pasado cosas como, por ejemplo, que la gente decía, no, mira, yo puse en la entrevista que hay 5 hoteles, y realmente cuando ya vi el Excel, sé que son 7. O puse, por ejemplo, que aquí no hay política pública de no sé qué, y luego lo discutí con no sé quién y yo me había equivocado, pero te invita, por ejemplo, incluso a tomar conciencia de todas las aristas que hacen parte de un territorio creativo y cultural, que es, digamos, mucho más compleja que un mero levantamiento de infraestructuras culturales. Muy bien. Gracias por tu respuesta, Paula. Y súper claro, creo yo, además que nos diste hartas pistas bien inspiradoras para poder empezar a automirarnos como territorios. Así que agradecidísima por este espacio generoso. Ahora los queremos invitar a un ejercicio cortito de 10 minutos. Y mientras yo les explico el ejercicio, José va a estar subiendo un material al chat de esta sesión de Zoom, ¿ya? Lo que le queremos invitar es a un espacio práctico donde podamos conversar y masticar y tirar ideas en torno a estos 8 ítems o criterios o ejes que Paula comentó brevemente en cada uno de ellos, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es que José va a armar 8 grupos, en el fondo un grupo por cada eje. Cada grupo va a tener el nombre del eje, o sea, por ejemplo, el grupo número 1 va a ser vocación, el número 3, gobernanza, y así. Y cada grupo
la idea es que se junten a conversar y son grupos mixtos en cuanto a territorios. Entonces justamente eso va a ser muy rico para la conversación. En el fondo, lo que pasa, por ejemplo, en Magallanes o lo que pasa en Valdivia o lo que pasa en Arica va a nutrir esta conversación. Y les vamos a dejar en el chat 2 preguntas que son las preguntas gatillantes, le decimos nosotros, o las preguntas que queremos que los ayuden a conversar sobre sobre ese eje que les tocó a ese grupo, ¿ya? Si descargan ahora, en el link en el chat, dice Kit ADN más productivas, ahí aparecen los 8 ejes o criterios que Paula describió, muy bien comentados y descritos, ¿ya? Entonces, eso es para que ustedes lo puedan usar en sus grupos como base, ¿ya? Y que inspiren la conversación con estas 2 preguntas que les vamos a dejar en el chat, ¿ya? La primera pregunta es invitarlos a caracterizar el estado de cada territorio en base al criterio del grupo. O sea, eso quiere decir en qué estamos nosotros, por ejemplo, Frutillar, en cuanto a gobernanza. Cómo estamos nosotros en Valdivia en cuanto a la vocación, y así, ¿ya? Y eso nos va a dar así como una línea base, ¿no? Para entender quiénes somos en cada grupo y en qué estamos en cada grupo. Y luego, la segunda pregunta es, ¿cuáles son los recursos y desafíos en torno a a ese eje o criterio del grupo en los territorios, ¿ya? En el fondo, si me tocó, por ejemplo, gobernanza, ¿cuáles serían para mí, como Frutillar, por ejemplo, en términos de recursos o de desafíos en torno a ese criterio? ¿Ya? Y conversar y compartir. La única instrucción es que cada grupo va a tener que escoger a una persona que pueda tomar notas y que pueda después, en 2 minutitos, poder contarnos al resto algunas conclusiones generales de lo que salió en este encuentro. ¿Está clara la instrucción? Levanta con el dedo. ¿Sí? ¿No? Perfecto. Entonces ahora, antes que nos vayamos a los grupos, los invito a descargar el kit ADN con la descripción de los 8 criterios y les vamos a dejar, José, ¿tú dejaste las preguntas en el chat? Parece que se las dejo yo. Sí, lo Y dejé. ahí, ah, perdón. Bueno, las repetí. Ahí dejé también las preguntas en el chat para que se puedan guiar en esta conversación, ¿ya? Son las 12:37, tenemos 10 minutitos, o sea, a las 47 nos encontramos acá, ¿ya? Eso, que les cunda la pega. El almuerzo para los niños, vacaciones, no se puede. No se puede conversar para siempre. No se puede conversar para siempre, José. Es una No. frase muy compleja que necesita muchos debates filosóficos. No se puede conversar para siempre. Aquí estamos para trabajar. No, está bien. ¿Cómo les fue? ¿Les fue bien? Sí. Qué bueno. Interesante. Bueno, grupos. Estábamos mirando los grupos con la Cote. Queríamos estar en todo. Muy cortito. Se hace cortito, sí. Ahí está. Cortito, y eso que extendimos 2 minutos más, imagínense. Ya, entonces para irnos ahora al trabajo. Ya, espero que les haya ido bien, que hayan avanzado ahí en conversaciones interesantes. Muy bien. ¿Hay alguien con el... Ahí, silenciar. ¿Hay alguien con el micrófono? Ahí está silenciado también. Ya. Ahora les queremos pedir que sean muy mateos con esta introducción y queremos que cada uno de los encargados de grupo, en 1 minuto, y ahí José va a tener una chicharra al lado, en 1 minuto pueda contar 1 o 2 ideas gruesas que hayan salido en esta conversación, ¿ya? Esto solamente en virtud de poder terminar a la 1 en punto, ¿ya? Así que, José, cuando quiera, empecemos con el grupo número 1, ¿les parece? Y que encienda el micrófono el grupo número 1. Creo que somos nosotros. ¿Eres tú, Cuatro? Ya, Dale. ahí voy con mi minuto. El grupo estuvo Ahí va el conformado minuto. por Paula Trujillo, Nico Mladinich y la Ale Garín. Y se me repite también a mí el audio que está por allá al otro lado de la oficina.
Nosotros en la presentación nos tocó el tema de la vocación, ¿ya? Y lo primero, como para dejar dos ideas, es que hicimos el ejercicio respondiéndolo desde Valparaíso, desde la región y de la ciudad de Valparaíso, lo respondió la Ale y yo desde Frutillar. Hicimos el ejercicio de la vocación creativa que creemos que tiene cada una de estas ciudades o territorios, que está vinculado al patrimonio, a la música, al turismo también, pero después Nico aportó que en el fondo era interesante mirar que nos enfoquemos en hacer esto también mirando la vocación productiva completa del territorio, no solo la vocación creativa. Y por otra parte, es fundamental el tema de la escala para los territorios, cuando estamos hablando de los distritos creativos, el tema de la escala de ese distrito debiera responder a la escala que tiene el territorio mismo. ¡Oh! Lo logré. Súper bien. Seca. Perfecto, Cote, gracias. Grupo número 2 es el grupo de ecosistema cultural y creativo. ¿Quién es el encargado aquí? Adivinen quién se sacó el premio. Johan, así me gusta. Lo que pasa es que estaba anotando, entonces no alcanzamos a hacer toda la tarea, pero estuvimos Karen Ocares de la Academia de Cultura de Ñuble, Camila Martín de Valdivia, Oscar Leiva del Barrio Puerto, Valparaíso, la Fran Pizarro de Rancagua y el suscrito. Tratamos de hacer una caracterización global del tema del estado de los ecosistemas, si se perciben como ecosistemas, y la verdad es que hay diferencias muy grandes entre los territorios. Los territorios más dispersos, más amplios y que están recién comenzando, les ha costado aún definir y sobre todo articular a los actores alrededor del concepto de ecosistema. Y a los que ya llevamos algún tiempo, como Valparaíso, Valdivia, Concepción, tenemos un poco más avanzado, pero también hay dispersión y en el tema de definir ecosistemas hay vocaciones que se complementan, pero donde todavía falta mucho trabajo para articular. El tema de la gobernanza y de la articulación aparece como una preocupación y una tarea urgente en todos los territorios. Yo diría que rescataría ese apoyo como el más urgente. Buenísimo, Johan. Muchas gracias por tu súper síntesis. Yo estoy súper de acuerdo con lo último que comentaste, así que también eso lo tomo de repente para poder armar ahí un siguiente encuentro de repente con esos temas presentes. Así que gracias por el aporte. Tercer grupo, gobernanza, justamente el tema. ¿Quién es él o la encargada ahí de poder contarnos? Juan Hidalgo, parece. Miguel, pero está sin el micrófono. Miguel, bueno. Ya. Acá estoy. Bueno, justo se me cortó la señal, así que estoy retomando. El grupo estaba conformado por Katia Reyes, Vanessa Carbonell y, ayúdenme con el nombre, Patricio Cerda. Patricio Cerda. De Panguipulli. Básicamente hablamos de gobernanza y de los desafíos de la gobernanza en mi gestión y en la realidad de la cuenca del Trancura, el territorio que yo habito, y donde hice un mapeo donde parte del diagnóstico en el 2021 fue que existe una voluntad de articulación de los actores relevantes de las economías creativas, pero faltan capacidades y vinculación territorial y una articulación sectorial. Entonces hay un vacío del Estado, hay un vacío del quien impulsa esta gobernanza. Los proyectos emblemáticos necesitan más apoyo, generar una agenda, generar articulación con entidades públicas y que el Estado se haga presente. Cumplí con mi tiempo, no me quedo mucho más. Oye, se pasaron están pero súper bien escogidos los líderes, muy bien. Gracias, Miguel. Grupo número 4, sostenibilidad. ¿Quién es el encargado? ¿O la encargada? Sostenibilidad. Quizás se cayó, pero puedo comentarle yo. Ya, súper. Estaba Fernando Cuevas, Luis Correa, Paula Larraín y Jimena Duarte. Sí, Jimena era de Peñalolén, yo trabajo en Temuco, Luis era de Melipeuco y Fernando era de Valdivia, de Los Ríos. Y un poco quedamos sobre la sostenibilidad como compuesta también o como gran patrimonio desde donde estamos, desde las voluntades de cómo hacemos que esto siga funcionando.
los recursos van apareciendo a la medida que vamos comprobando que esto se va sosteniendo y que se fortalece la gobernanza, pero como que el recurso más potente es la voluntad y el querer instalar este tema, y sobre todo que este sector, por lo que comentamos todos, requiere institucionalidad para poder ser más fuerte. Y esa institucionalidad lo busca o lo persigue esto de estar presente, de estar en este tipo de instancias, de estar en instancias más de carácter como de gobernanza. Después, cuando ya comprueba, aparecen los recursos. No veo la cámara porque se me pegaron todos ustedes, así que si ya se me pasó el minuto, lo dejo hasta ahí, porque no lo veo. Pero, sí, pasó. Sí, pasó por eso. No lo veía todo congelado. Así que... Tiene una muy buena noción del tiempo. Ya, muy bien. Súper bien, Paula, muchas gracias. Ahora grupo número 5, dinámica económica. Oye, no nos pusimos de acuerdo quién exponía, pero no sé, Fiorella, no hay problema, no sé, Fernanda. Sí, dale. Si quieres las represento. Bueno, a nosotros nos tocó de la dinámica creativa, que tiene que ver con los tejidos creativos, circulación, eventos, mercados, ya en torno a un ecosistema. Apareció el territorio Araucanía, Pucón, Cuenca Trancura, ¿cierto? Apareció también Ñuble Creativo, Chillán y Valparaíso. Y obviamente se repite un poco el caso, muy diferente los estados de evolución o de levantamiento de las comunidades creativas. Y se ve eso también. Y lo bueno de lo que está pasando acá es que ya no hay tanta prueba y error, porque hay muchos territorios, más la experiencia que nos entrega Paula y la red, donde nos vamos a equivocar menos los que estamos partiendo. Y eso creo que es una súper buena noticia que no teníamos de años atrás, que los territorios que les tocó partir, Valparaíso, Santiago, les pasó, o sea, están chocando con piedras todo el rato. Entonces, eso más que nada, en Valparaíso, en el caso de nosotros, ya existen mercados de la música, pero falta el desarrollo en artes escénicas, por ejemplo, en otras áreas de la economía creativa que falta obviamente mucho trabajo. Eso, saludos. Buenísimo, Mauro, muchas gracias. Interesante lo que dijiste de la prueba y error. Yo creo que esa es como la clave también de la colaboración justamente y estar en red, así que súper buen punto, creo yo. Número 6, activos. ¿Quién toma el micrófono de activos? Apunté, no lo definimos, pero creo que debería tomarlo yo, soy Rolando. Somos representantes de diferentes territorios de Lanco, Arica, Calera y Temuco, y en una primera instancia, dentro de los marcos de los que nos estamos moviendo, estamos todos entre estructuración y semilla, en ese espacio de trabajo, y en los activos inmateriales, que es donde coincidíamos más, nos encontramos en torno a la idea de organizarnos, en torno a las organizaciones culturales. Tenemos carencia en la apropiación de los espacios culturales, limitaciones geográficas y climáticas, y lo importante es fortalecer la identidad a partir de incentivar la formación ciudadana en economías creativas. Creemos que todos estamos como al debe en nuestros territorios de establecer como ideas claras en torno a qué es lo que es la economía creativa y darle una mirada de futuro para poder fortalecer todos los activos tangibles en torno a esta misma idea. Muy bien, muchas gracias por el aporte. Número 7, turismo. Nuestro gran Hola, aliado. me toca aquí. Maritza Diegues, estuvimos con él en Urra, de Los Ríos, sí, Los Ríos, y Floan Luna de Magallanes. Nos tocó turismo, voy a hacer aquí un breve resumen. De Magallanes tenemos hasta datos, porque Floan nos dio el 14% del PIB, el turismo, que es importante dentro de Magallanes, está dado como ecosistema dentro de la región y tienen como marca Patagonia. Ahora está inserto también en la estrategia de desarrollo regional. Acá en la Araucanía también tenemos esto del plan Impulso, que llevó no sé qué cantidad de años, que estaba orientado a posicionar el turismo regional a nivel nacional y a nivel internacional como región. Tenemos varias zonas, que está la zona lacustre, qué sé yo, y hay varios espacios que están relacionados
como cordones que están dados para el turismo. Ahora, ¿cuál es el desafío de lo que estábamos conversando? Que tiene que ver con la articulación entre turismo y economía creativa. O sea, hay una fortaleza en algunas regiones, sobre todo en Magallanes, que tiene que ver con esto del turismo, pero el desafío tiene que ver con el conectar con la economía creativa y con la internacionalización y que dialoguen los planes y las políticas de los mismos. Recursos hay mesas, festivales, qué sé yo, pero esta conversación y este diálogo entre el ámbito del turismo y la economía creativa es como parte del desafío. ¿Eso era? ¿Los demás que me digan? Bien, súper bien. Muchas gracias, Maritza. Y por último terminamos con Agenda Internacional. ¿Quién es el grupo de Agenda? ¿Está por ahí Agenda? Era Germán, Gladys, Jorge y María Teresa Fernández. ¿Alguno de ustedes? Ya, ahora sí, no nos pusimos de acuerdo en... Ahí sí. Hola. No nos pusimos de acuerdo en conversar, pero María Teresa estaba con un problema de conexión, de señal. Está afuera y está en región de Valparaíso. Y estuvo otro colega mío que acá trabaja en Chincobo, que es Jorge Alarcón. Y estuvimos con nuestro querido Germán, nuestro orador internacional. Así que fue un momento entretenido de conversar, de presentarnos principalmente. No pudimos abordar porque María Teresa nos contaba que están recién investigando, llegando al territorio, viendo los componentes creativos que existen, porque están como en un estudio. Así que internacionalmente fue entretenido, porque pudimos conocernos un poco más con Germán, pero de los desafíos que nos tocan ver, avanzamos poquito. Somos sinceros en contarles. No sé si quiere complementar algo nuestra colega que estuvo con nosotros. No tiene conectividad. A ver. Pero muchas gracias a nuestro Germán que nos orientó y conversamos ahí en ese ratito. Está perfecto, Gladys. Gracias, de todos modos. Súper. Bien, creo que salieron muchos. Diga, Jimé. En sostenibilidad alguien pudo hablar porque justo me caí y yo tenía los apuntes, pero pudieron... Sí. Ya, Sí, perfecto. sí. Súper. Súper bien. Bueno, hay harto tema. Yo creo que además hay desafíos comunes, hay desafíos también y oportunidades en todos los territorios, así que gracias por este tiempo de pensar, conversar y también ponerlo en común. Y para cerrar, nos gustaría invitar a Paula a que haga como, a partir de lo que escuchó, algunas palabritas de cierre, y luego yo los dejo ya invitados a contestar una encuesta y luego un par de datos. Así que, Paula, si quieres cerrar con algo que hayas escuchado ahora, bienvenida. Mil gracias, Tere. Estaba justo en el chat dejándoles nuevamente el correo de Germán. Estaremos de verdad encantados de recibir sus inquietudes, comentarios, dudas. El tema, digamos, de avanzar de una manera más conjunta y colectiva en estos procesos de mapeos, de caracterizaciones y diagnósticos, es un tema que nos interesa especialmente a Conexiones Creativas. Estamos seguros de los recursos infinitos que están gastando muchos de sus procesos, muchos gobiernos, muchos ministerios, muchas instituciones, y pareciera que todos empezamos de cero. Lo dije al principio y lo ratifico, esta no tiene que ser esta metodología que hemos compartido ni la mejor ni la perfecta. Nos disponemos para desmembrarla, desentrañarla, criticarla, rehacerla, rearmarla, pero sí nos gustaría avanzar en un proceso que nos sirva a todas y todos, que nos permita compartir, también referenciar, comparar escenarios, ver, por ejemplo, por qué nos está costando a todos avanzar en un ítem, voy a decir cualquiera, en el de dinámica económica, qué nos está pasando como un problema común. Entonces, que viva este escenario de la red de territorios creativos, con lo que les estaba mandando ya Teresa y José por el chat, pero también lo que recibirán por correo. Y en otra instancia en la que muchos de ustedes también confluyen o van a confluir, que es la plataforma de distritos creativos y culturales. De hecho, hoy en un instante tiene una sesión, digamos, mucho más técnica, más metodológica para trabajar en esto, porque nuestro objetivo es ese, es que tengamos herramientas comunes, que no empiecen de cero, que nos sirvan al conjunto de actores que estamos enfrentando día a día los mismos retos para tener a lo mejor soluciones o caminos comunes que hayamos construido de manera amplia al interior de nuestros países y entre América y Europa. Siempre listos a construir. Germán estará muy feliz de conversar con ustedes.
A Tere y a José un abrazo infinito y a cada uno de ustedes conexiones creativas siempre, listo a conversar y a construir con sus procesos. Un feliz almuerzo muy grande para todos. Bien. Gracias, Paula. A ti, un aplauso virtual acá. Muchas gracias, como siempre, por estar aquí acompañándonos como una especie de hada madrina. Así que agradecidísima por eso. Y en términos súper concretos, a todos los que están acá, agradecerles a cada uno por su participación y por estar hasta el final activamente. Y dos cositas. Uno, dejamos en el chat acá del Zoom una pequeña encuesta que se ha ido también enviando a través de los territorios para poder levantar información súper básica y simple de cada territorio, ¿ya? Y yo me comprometo a mandarles por correo, que ya tengo todos sus correos cuando se inscribieron, todos los links que nos comentó hoy día Paula, el documento del kit de ADN, los 2 links para que puedan hacer desde sus territorios la encuesta larga online, el correo de Germán, y creo que eso eran mis compromisos, ¿o no? Sí. Entonces, para que estén atentos ahí a sus correos, que se los voy a hacer llegar, yo creo que de aquí a mañana, ¿ya? Nuevamente agradecer, me encanta su participación, me encanta su compromiso, espero vernos en el último encuentro de este primer semestre, que yo les voy a hacer llegar la invitación y el link y todos los datos. Y eso, hasta acá llegamos nosotros, nos despedimos siendo la 1:08, muy bien. Y un abrazo para todos, un gusto verlos y verlas como siempre. Chao, chao, muchas gracias. Que estén muy Chao, bien. feliz Muchas gracias, tarde. Paula, Tere, Germán. Cariño. Chao, Paula. Gracias, Chao, me Preci. pasaron. Chao, muchas Abrazos. gracias. Chao, chao. Muchas gracias. Chao. Que Chao. estén bien. Bien, chao.